está lleno de momentos que uno pues, con los que quiere quedarse, ¿no? Y voy a seguir hablando un poquito de la estructura porque es importante para entender el meollo de este libro. Los capitulillos son de varias clases. Están los puramente ensayísticos, volcados en un sondeo más conceptual de la escritura, aunque siempre con, como lo llama María, el hábito paupérrimo del dolor en primer plano. La interrogación existencial, la pregunta por nuestro ser y estar en el mundo. Están los que parten de citas o versos ajenos y los van enhebrando con otros del mismo cariz, creando un tapiz argumental que procede por saltos y rápidas transiciones laterales. En realidad todo el libro es un vasto depósito de los subrayados memoriosos que María Negroni ha hecho a lo largo de su vida. Es decir, es un libro que recoge gran parte de sus lecturas, ¿no? Que destila esas lecturas. Están los capitulillos autobiográficos, en los que se relata siempre de forma muy sutil, muy leve, casi en filigrana, su aprendizaje literario y poético, sus búsquedas, sus recuentos de ensayo y error. Están, un tipo de capítulo que me encanta, las breves entrevistas imaginarias a un puñado de maestros y escritores amados y admirados, en los que asoma una beta lúdica, traviesa, incluso reverente en ocasiones. Y esos maestros son Huidobro, Emily Dickinson, Eric Satie, Valéry, Hilda Doolittle y Robert Walser. Y ya simplemente con la mención de estos 6 escritores que no se parecen en nada entre sí y al mismo tiempo Macedonio Fernández. Lo he revisado hoy. Pues esto ha sido un lapsus casi freudiano, ya que hablamos de Argentina. Bueno, y estaban finalmente los que evocan los encuentros y conversaciones con un querido maestro que es a la vez, entiendo, y sobre esto tenemos que hablar, ¿no? Un personaje, el recuerdo de alguien real, pero también el compuesto de diversas figuras imaginarias o ficcionales, ¿no? Y en estos encuentros, en estas conversaciones con este maestro, con este querido maestro, y así se titulan de manera general esos capitulillos, está, digamos, el nudo existencial del libro, porque en ellos vuelca María toda su incertidumbre, su desorientación, su angustia, sus miedos, ¿no? Esos miedos y esa desorientación que tienen que ver con el aprendizaje literario y vital, ¿no? Pero también esos breves momentos de comprensión y de iluminación que permiten fijar el rumbo y hacer camino. Lo de fijar el rumbo y hacer camino hay que tomarlo también con una pizca de sal, porque como dice en cierto momento, usted me enseñó a perderme con maestría. Y en realidad yo creo que aquí en ese meollo está, o sea, en esa frase está un poco como digo, el sentido central del libro. Es que la escritura no es ni más ni menos que otra forma de vida y comparte todo lo que asociamos a la vida, ¿no? La búsqueda, la desorientación, la angustia, la zozobra, la incomprensión, la falta de sentido, en fin, todo lo que asociamos a la existencia también está en la escritura, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Todo el libro es una defensa, incluso una celebración de ese extravío luminoso que es la escritura, esa labor lenta y paciente y muchas veces infructuosa para crear una realidad paralela y autónoma que, sin negar la vida y dialogando además con ella, con las cosas, con el mundo, se basta a sí misma porque es otra forma de vida. Como responde Huidobro en su entrevista imaginaria, he citado al chileno, he citado al argentino, No, está muy bien. El poema importa porque crea situaciones extraordinarias que sin él no existirían. Y como dice la propia María un poco más tarde, el poema funda su casa en una doble conciencia. La de entender, por un lado, que la expresión verbal no suplanta a la experiencia, pero por el otro, que nada existe afuera del lenguaje. Y esto, que puede parecer paradójico, es sin embargo la raíz de todo proyecto poético. Y en realidad las poéticas se sostienen casi siempre sobre paradojas fértiles, ¿no? El discurso literario, crítico, siempre al final acaba abocado un poco a ese tipo de paradojas que son enormemente productivas. Y esto nos aboca a la idea que yo creo que recorre de principio a fin esta colección permanente, que no es él o la poeta quien produce la poesía, sino la poesía la que crea o produce el poeta. El poeta existe en tanto exista la poesía, ¿no? O dicho de otro modo, como dice ella, que estamos ante la invención de un sujeto por su lenguaje. Y esto es así porque se escribe para fundar una realidad que no existe ni antecede al poema. Más bien, el poema es la vía para llegar a esa realidad. Como recuerda el querido maestro,
se escribe no para decir lo que sentimos o pensamos sobre algo, sino para llegar a saber lo que queremos saber. Y añade, solo los versos malos expresan los sentimientos del autor. Esto que puede parecer casi un lugar común, digámoslo así, porque ha sido expresado por todos los grandes poetas de la modernidad, y desde luego del siglo pasado, Eliot, Paz, en fin, ¿no? La lista es interminable, parece haber sido olvidado últimamente por muchos aprendices de poeta, así que quizá no era tan obvio, no sé. Y me encuentro aquí con una frase que también veía cada semana en la pared de la recepción del Hotel Kafka, donde impartía mis talleres de escritura creativa. Una frase estupendísima de Thomas Mann. Escritor es alguien para quien escribir es más difícil que para otra gente. Para mí esa es una frase esencial, ¿no? También tú vas aquí. Bueno, ya voy terminando. Hay muchas más cosas en este libro riquísimo y ahora vamos a comentar algunas de ellas. Trufado de aforismos, de vislumbres memorables, ya lo he dicho, de paradojas. Por ejemplo, ¿no? Ahora me encuentro con esta frase: un poema no es más que una fe en la imagen movida. Por ejemplo, que me recuerda la idea que leí hace un tiempo, ¿no? De que el poema, no sé quién era el autor, tendría que volver a eso, ¿no? De que el poema quiere ser la huella de algo que se mueve. La huella de algo que se mueve, la huella siempre de algo estático, pero el poema quiere atrapar la huella de eso que se mueve, de algo en movimiento, que es la huella de la vida, ¿no? Pero que es también un lugar donde la vida, al preservarse, se va renovando. Bueno, yo me callo aquí, que ya he dicho bastante, pero si os parece vamos comenzando a hablar, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias a María, a Jordi, a Lola, a Penguin por esta invitación. Gracias a María Negroni sobre todo por este libro. Acá voy a cometer una indiscreción. María Negroni y yo nos conocimos hace más de 20 años en una librería, así que esto es bastante pertinente. Yo en ese momento era una de las tantas lectoras que con sed nos llegábamos a sus libros de poemas. Esto está haciendo un poco de... ahora bien. Y en ese momento tuvo ella la generosidad de aceptar un encuentro. Yo hubiera podido decirle en ese momento como la voz en uno de estos niveles de lectura de los que nos hablaba Jordi: querida maestra, dígame. No fue así, pero sí puedo contarles que seguí leyéndola, seguí admirándola. En algún momento de la vida de las dos nos hicimos un poco amigas y creo que lo seguimos haciendo, así que estoy muy feliz de estar acá. Y Colección Permanente es todo esto que Jordi también analizaba, y es sobre todo, creo yo, una prueba más de la singularidad de María Negroni, que es una de nuestras raras más luminosas. ¿De qué habla María Negroni en Colección Permanente? De la obsesión, de las obsesiones que desde el día 1 de su vínculo cuerpo a cuerpo, intenso, siempre cimbrante con la palabra, la acosan, la persiguen, la marcan, la guían, la nublan. Y en esa neblina escribe. Y en esa neblina y desde esa neblina nos dice: ojo, que el que quiera escribir no va a encontrar el ruido del éxito, va a encontrar, como bien dice Louis Gluck, un deseo insatisfecho una y otra vez. En esta Colección Permanente, María nos dice: aquí la luz, que es herida todo el tiempo, y aquí el lenguaje que nunca alcanza, y aquí una y otra vez la felicidad del intento. Decía Jordi recién, hay capitulillos sobre la vida, biográficos. Ahí voy a disentir, no son capitulillos para mí. Yo soy periodista y a mí me encanta que me cuenten cómo vida y obra se entreveran todo el tiempo. Y entonces hay en uno de ellos algo con lo que a mí me gustaría empezar, si te parece, a conversar con vos, que tiene que ver con cierta elección tuya en un momento dado, estando en Manhattan,
por cierta estrategia de autora, que es, lo mío es lo descentrado, lo mío es lo que va más allá de las fronteras, porque me interesa lo que mezcla, lo que rompe la norma, lo que me lleva, si vamos a meternos en el libro, a las palabras rotas, ¿no? ¿Cómo fue que en un momento dado vos dijiste, esta va a ser mi forma de hablar con la tradición, desde el margen? Bueno, antes de responder, yo también quiero agradecerles a dos queridos amigos, desde hace mucho tiempo, como dice, y contigo también hace mucho tiempo. Desde una entrevista en una radio hace como más de 20 años. Sí, ¿verdad? Es verdad. Y también a Lola y a todos los que me acompañan hoy, que veo una cara de Buenos Aires por ahí, ¿no? Está de visita en Madrid, ya hablaremos. Bueno, a ver, no sé cuándo pensé esto, esto que tal como lo planteas tú, ni siquiera sé si lo planteé. Lo que yo sí sentí siempre es, lo voy a decir mal, pero como una cierta fobia a la permanencia, a la pertenencia. El lapsus me gustó de todas formas. Acá estamos todos psicoanalizados un poquito. Bueno, sí, a la pertenencia, porque, a ver, debería decir, pero supongo que en España debe pasar lo mismo. No conozco el medio literario, cómo funciona, pero debe ser parecido. Buenos Aires, que es el medio en donde yo me formé, es un medio muy endogámico, diría yo, donde todos se leen entre sí, donde hay poco espacio para lo que no es conocido, reconocido y re-reconocido. Y eso siempre me produjo una especie de asfixia, ¿no? O sea, todavía hoy me pasa con los estudiantes de la maestría que dirijo, que tengo que pelear porque a veces les pregunto, no sé, por un autor, ay, sí, pero eso es del siglo pasado, ¿no? Pero perdón, se murió hace 10 años, ¿no? Es como que se lee lo que es estrictamente contemporáneo, lo actual, como digo ahí en el libro. Entonces, siempre busqué como maneras inconscientes de diferenciarme, ¿no? Entonces, si todos leían a X, bueno, yo me negaba a leer a X, ¿no? Me acuerdo una vez haber dicho en una entrevista que no leía a los autores que habían nacido después de la invención de la penicilina, por ejemplo, que leía como para atrás. Y luego tuve, bueno, en ese desmarcarme, que es una figura futbolística, lo de desmarcarse, ¿no? Que está siempre el jugador que está tratando de correrse de quien lo defiende o le impide avanzar. Entonces siempre como se va para los costados. Y eso me produce a mí como una sensación de alegría, ¿no? O sea que la rareza a la que tú aludes es la consecuencia de ese movimiento, como que estoy atenta en general, sobre todo como lectora, que es más importante que ser escritor, me parece, es lo primero que nos constituye. Como lectora estoy siempre atenta a las voces que escriben los libros que no están en las mesas a la entrada de las librerías, Y a mí me gusta leer, no está ahí. Siempre tengo que pedirlo o mandarlo a buscar o rastrearlo de alguna manera. Entonces, eso también es como una especie de zona de afinidades que me voy construyendo y que en mi fantasía
Entonces yo tengo en mi casa, trabajo en un cuartito chiquito y tengo una biblioteca atrás, ¿no? Y yo digo, a mí me gustaría que alguien alguna vez ponga un libro mío en un estante así, que son como los raros de Rubén Darío, ¿no? O sea, no estoy inventando nada, pero viene de ahí. Ahí tiene Jordi la lista de tus raros amados. Bueno, es una lista muy larga y ecléctica. Incluso aparecen libros que yo no conozco y mira que hay autores, por ejemplo, El cazador oculto de Salinger. Sí, ¿cómo no? Sí. Lo debe sí, El guardián entre el cementerio. Es el guardián entre el cementerio. Es el mismo, es el mismo libro. Vale, es el que Yo decía, Buenos Cazador Aires... oculto no me sonaba a mí. No, y me conozco, creo que... No, vale, ahí se traduce de otra manera. Se tradujo bueno. así, sí. Es aproximadamente el mismo idioma, pero No, está muy bien. A ver, cuando digo lo de los capitulillos, lo digo en un sentido puramente cuantitativo, es decir, de que son breves, ¿no? Pero son una parte enormemente sustanciosa del libro, ¿no? Porque son como un libro también que va... Hay varios hilos, ¿no? Como digo, son varios hilos como de diferentes colores, con diferentes tonalidades afectivas, ¿no? Hay unos más, digamos, más de búsqueda ensayística, de sondeo, y luego hay otros donde hay como un recuento, ¿no? Y una cosa que tú obviamente comentas aquí es que tú llegas a la palabra poética relativamente tarde, después de una juventud evidentemente dedicada al compromiso político en un momento además de enorme peligrosidad, ¿no? Y llegas a esa palabra en un momento también de desorientación vital, pero me da la sensación de que tú ya asumes desde el principio que la escritura no te va a salvar o a consolar o a sacar de esa desorientación, sino que esa desorientación es precisamente la brújula, ¿no? que te va a guiar, ¿no? en tu camino, ¿no? en tu camino de escritura. Es un poco lo que decía también Raquel, ¿no? ese intentar constante, ese ensayar y a veces también, fracasar, ¿no? Yo no diría la palabra fracasar, pero ver claramente que uno se queda corto y que hay que volver otra vez a apostar lo mismo, ¿no? Sí. Es un constante... Por suerte. 2 micrófonos tenemos. Te podemos incluso fallar en un estéreo. No, por suerte, porque imagínate si escribes, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Y tú también. O sea, cuando algo se termina, uno podría decir, bueno, ya está, nunca está. O sea, es como Sísifo, ¿no? Que se le cae la piedra, hay que volver a empezar. En ese sentido, yo no sé si la palabra es fracaso. El fracaso es como... el fracaso sería como intrínseco, intrínseco de la escritura, de la existencia, etc. Pero hay ciertas cosas que dentro de ese fracaso, como decía, se pueden mejorar incluso la calidad del fracaso. Entonces, hay ciertos intentos que van como... A ver, te van haciendo un poco quién sos. Es una cosa de ida y vuelta entre lo que haces con la escritura, lo que haces con la vida, y así se vas avanzando un poco a tientas, ¿no? No sé si me querías preguntar algo que no te estoy contestando. No, por ahí va. Lo que sí quería era un poco como que recordaras un poco cómo fue ese inicio, ¿no? Esos inicios, cómo fueron. Lo cuentas en el libro, pero bueno, a lo mejor también puedes extenderte un poquito sobre la naturaleza y también de ese maestro. Bueno, el maestro lo dejamos para otro momento. No, lo vamos a hablar de él, pero digamos, con respecto a los comienzos, porque yo siempre me decía a mí misma que había empezado a escribir tarde. ¿Qué significa tarde, aparte, no? Esa es una primera pregunta. Publiqué mi primer libro a los 35 años, casi una semana antes de irme a vivir a Nueva York. Así que dejé el libro ahí, que se llamaba De tanto desolar. Publicado por un editor magnífico, José Luis Mangeri, de Libros de Tierra Firme. Exacto, que era una editorial maravillosa. Magnífica. Bueno, entonces... Buen ojo Mangeri, ¿no? Sí, porque aparte no lo conocía para nada, ¿no? Bueno, entonces... pensaba que había empezado tarde, porque como tú dices, a ver, comparada con los poetas y las poetas de mi generación,
cuando yo publiqué mi primer libro, ellos y ellas ya iban por el tercero, porque la gente empieza a publicar muy joven, ¿no? Entonces a los 22 años ya hay libros, otro que publicas a los 27 y otro a los 33, ya era el tercero, y el mío era como el primero y de la oscuridad más absoluta salió, porque en esa época en que escribí mi primer libro, había una dictadura militar en la Argentina que significaba cosas muy concretas, no solamente el temor a perder la vida, el horror que se vivió en el país, sino que no había revistas literarias, no había lugares de encuentro. Este tipo de escena era impensable, y yo no pertenecía a ningún grupo de poetas ni nada. Entonces publico ese primer libro después de haber pasado, primero con la militancia política, lo que estuve comprometida, y después tratando de sobrevivir durante la dictadura. Cuando llega la escritura, llega casi como una especie de milagro, ¿no? Porque digo, a ver, ¿qué hago acá? El fracaso político era estruendoso, que todavía socialmente, estamos pagando las consecuencias de ese fracaso, de esa derrota política, ideológica, de lo que empezó en los años 60, y no en la Argentina, precisamente en el mundo, con el mayo del 68 francés, las revueltas estudiantiles, la guerra contra Vietnam, los movimientos de liberación nacional, todo eso fracasó. Entonces, era yo no diría desconcierto, diría como una desesperación en ese momento, de qué hacer. Y ahí, lo cuento, ahí alguien me dijo, pero ¿a vos no te gustaba escribir? Era cosa que era verdad, pero durante la época política no estaba legitimado, porque alguien que escribía poesía era como un burgués, ¿no? Ahí déjame hacer un inciso. ¿Supiste siempre que iba a hacer poesía? Lo que escribías, lo que te llamaba, lo que era lo tuyo. Qué linda esa pregunta. No lo supe siempre, pero es el centro. Lo que más me interesa es como mi manera natural de respirar, el poema. No es, de hecho, creo que soy una intrusa en todos los demás órdenes y géneros en los que me meto. Siento que me estoy metiendo en territorios. Perdón, voy a contar también mi infidencia. Yo estoy en este momento de jurado en un premio narrativo. Y todo lo que yo digo, estoy en contra de todo el resto del jurado. Entonces yo digo, no, este libro es muy aburrido, no pasa nada a nivel de lenguaje, digo yo. Y los otros jurados dicen, no, pero la máquina narrativa. Entonces, soy una intrusa. Pero eso es pensar que... O sea, es tener una idea muy normativa de los otros géneros. No la tenemos de la poesía, pero la queremos tener de los demás y pensar que somos intrusos en los otros géneros. No, a ti te gusta estar... También, descolocando y descolocando y desordenando. Descolocando a los otros. Sí, o sea, que está bien que sí, pero estoy en minoría. Ya. Estoy en súper minoría, no entienden cuando yo hablo. Bueno, quedó la duda sobre el maestro, o sea, queremos que nos digas si este maestro al que vos le dirigís tus preguntas, tus inseguridades en el libro, primero, si tiene un referente real al que podamos rendirle homenaje esta tarde. Esa sería una pregunta, que nos cuentes un poco por el maestro. Y luego sí quiero llevarte a una escena en la que vos hablás con uno de los que yo creo que considerás tus maestros, que es Hellman. Sí. Una escena muy clara que se da en Nueva York cuando vos lo alojás en un momento dado. Mangieri te pide, mirá, está llegando Juan Hellman, tiene que hacer unas cosas, pero no tiene piso. No lo alojás sí, por supuesto, ahí ya estaba la puerta abierta. Y hay una noche en la que ya habíamos acostado a los chicos, ya estaba todo, y Hellman y vos hablan de la poesía
que se hacía en ese momento en Argentina en los 90 y él te dice, no, dicen que son libros de poemas, pero no. Sí. Así que bueno, maestro, y ese momento, ¿qué no era la poesía para Hellman y qué no es la poesía para María? Que de alguna manera trae eso ahora, ¿no? A su colección permanente. Bueno, es muy lindo, no lo había pensado en que Hellman podría ser una figura del maestro, pero efectivamente lo considero, es el poeta argentino que más admiro, eso lo digo con toda claridad. La figura del maestro me viene en realidad de Emily Dickinson, porque cuando se abrieron los archivos de Harvard, apareció, entre otras cosas, además del herbario, por ejemplo, que descubrí ahí también, aparecieron las cartas, que en ese momento, ustedes saben que no había WhatsApp, estamos en mitad del siglo XIX, ni ninguna otra forma de comunicación, ni teléfono, entonces la gente escribía cartas. Y tiene muchísimas cartas de Emily Dickinson, muchísimas. Y dentro de esa correspondencia hay 10 cartas. 10 cartas que están dirigidas a un Dear Master. Entonces yo digo, empiezo como, me intriga, ¿no? ¿Quién es este? Bueno, y termino descubriendo que no se sabe quién es. No se sabe quién es este Dear Master. Hay hipótesis. Entonces algunas personas dicen que es Emerson, que era contemporáneo de ella, vivía cerca, a quien le había mandado unos poemas. Podría haber sido Emerson. Otros dicen, no, es un crítico literario, un tal Hutchinson, que incluso la cortejó posteriormente, y por supuesto no tuvo, sin suerte. Bueno, y otros dicen que era un pastor, un protestante que vivía en Filadelfia, pero en concreto no se sabe quién es el maestro. Y esas cartas son no sé, a mí me conmovieron tanto porque ella le dice, la primera carta le dice, Dear Master, le mando aquí este poema, ¿usted me puede decir si estoy muy perdida? ¿Me puede decir en dónde me estoy equivocando? Yo digo, ¿cómo podía pensar eso? Ella no sabía que era Emily Dickinson. No lo sabía, es verdad. Nadie sabe lo que es. Nadie sabe lo que es, exacto. Bueno, entonces le hacía esas preguntas. ¿Me puede indicar lecturas? ¿Me puede decir por dónde seguir? Entonces yo dije, esto es magnífico. Porque además, bueno, las respuestas del maestro no están en esa correspondencia, pero es maravilloso imaginarse lo que te puede llegar a decir un maestro de verdad, ¿no? Que es que en nuestro caso, esos maestros, bueno, pueden ser Hellman, que tuve la suerte infinita de conocerlo, pero sino también son los maestros que están en los libros, ¿no? Con quienes uno establece como una relación que les estás... escribir es preguntar, ¿no? Pero también cuando uno lee está buscando pistas, ¿no? A ver por dónde voy. Y para contestarte la segunda parte de su pregunta, que es muy interesante, en ese momento se escribía en la Argentina una poesía horrenda. No disimulamos nada. No disimulamos, no. Este capítulo se llama Haciendo muchos amigos. Sí, tal cual, sí, porque además después se enojan por razón. Pero bueno, habían formado como un grupo que se llamaba Belleza y Felicidad. Ese era el nombre que tenían. Entonces, bueno, yo me desesperaba, por parte de, claro, Hellman era grande, era mucho mayor que yo. Cuando vino a Nueva York yo tenía, no sé, 38 años, pónganse, y él tendría 60. Entonces escuchaba, me ha pasado muchas veces en la vida, ¿no? De hablar con gente más grande que te miran como diciendo, ay, pobre, ¿no? No entiende. No le queda nada. No. Entonces me escuchaba y me decía eso que decías tú, y después agregaba, al final de la conversación decía, Cronos, María, Cronos. ¿No? Y tiene razón, porque hay tanta de esta gente que ustedes creo que lo han tenido algo parecido aquí, ¿no? Algo parecido a eso. Entonces,
pasa el tiempo, después gente que era como, no sé, que tenía como tan famosa y que se pierden, porque el mismo colador del tiempo va estableciendo, ¿no?, qué tiene valor, algún tipo de valor y cuál no. Y no es una cuestión de ventas, de cantidad de libros vendidos o lugares donde te publican, o no, pasa por otro lado. A ver, en relación con esto, en cualquier tiempo histórico lo que abunda es la mala poesía y la mala literatura, siempre abunda. Luego lo excepcional, lo bueno, siempre es escaso, ¿no? Y en España, efectivamente, los 90 también fueron unos años complicados. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Lo que pasa es que entonces tiene que ver con lo que decías tú al principio de tu intervención. Es decir, yo distingo mucho entre presente y actualidad, ¿no? Una cosa es la actualidad, que es aquello que está de moda, que es de lo que se habla en los suplementos, que tiene unas revistas, que tiene, digamos, una dimensión también, a veces de importancia sociológica, pero no necesariamente literaria. Y la otra cuestión es el presente que cada escritor genuino crea en su escritura, ¿no? Y tú ese presente lo has construido en tus lecturas de la literatura gótica, romántica, de tus prospecciones de Emily Dickinson, tu diálogo con Hilda Doolittle, es decir, y también obviamente con Hannah, pero es decir, todo eso es lo que ha construido un poco tu tiempo, que es un tiempo distinto, y que es el que hace, como decías antes, cuando vas a una librería no vas a los libros de la mesa de novedades, que no nos oigan nuestros queridos anfitriones, sino que vas a otros lugares, ¿no? Sí. Vas a buscando otras cosas, ¿no? A veces también hay cosas en la mesa de novedades y dices, sí, esto va conmigo, ¿no? Sí. Pero evidentemente no devoras esa literatura de la novedad constante porque muchas veces no está en tu lugar, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con... Entonces el Cronos de Gemma creo que es ese tiempo devorador que va comiendo, ¿no? Sí. que va triturando y que va dejando, digamos, de vez en cuando cosas que sí que vale la pena volver a ellas, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco la... Y a veces ocurre también que en diferentes tradiciones literarias o culturales, aunque Argentina y España están también cerca en muchos aspectos, pero también es verdad que son tradiciones muy fuertes, cada una, y con una historia muy distinta. Pero hay momentos históricos. En los 90 es una época un poco extraña, generalmente, ¿no? Sí, una especie de decadencia y de generación de los 80. Sí. Y entonces ahí de repente se cuela mucha frivolidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa frivolidad que tú, ¿no? ¿No cobran belleza y felicidad? Sí. Sí, podría ser belleza y frivolidad. Sí, también. Por ejemplo. Sí. Bueno, no sé si quieres comentar algo, pero... Coincido exactamente con lo que decías, y una de las cosas, es uno de los temas de María en el libro, cuando te preguntas por la literatura presuntamente comprometida y la literatura política, lo da vuelta y dices, a mí me interesa hacer política dentro de la literatura. Y una de las vías que postula justamente es la de la inactualidad, ¿no? Resistir desde lo inactual. Siguiendo a Murena, y hablas de algunos autores allí que te iluminaron en ese sentido. Piglia decía algo parecido, decía siempre, hay que llegar tarde a la moda. Claro, genial esa frase, no la conocía. Buenísima. Sí, acá hay es como un tema enorme ¿no? Sí. Pero es cierto que cada época tiene sus reclamos, ¿no? Sus reclamos que en general son justos. Hay muchos reclamos justos, ¿no? Por ejemplo, todo el reclamo de la temática de la mujer, por ejemplo, el tema de las poblaciones originarias, el tema del racismo, el tema de la diversidad sexual, el LGTB, todos esos son reclamos válidos e importantes. El asunto es que más allá de esos reclamos existe algo que se llama mercado, y ese mercado tiene como distintas expresiones. Se expresa en las editoriales, a través de las academias, las universidades, los medios periodísticos, ¿no? Es todo como un aparato. Entonces, inmediatamente
identifican el producto, ¿no? Algo que, siendo justo en su base, se puede transformar en éxito de ventas. Entonces, cooptan, es el verbo que usaban en la época de los beatniks, ¿no? El mercado coopta y pide, empieza a establecer agendas de que eso sería la moda, ¿no? Entonces, una especie de proliferación, se produce una proliferación de textos que responden a esas modas. Y esos textos a veces están bien, pero no siempre. A veces esos textos, yo digo, son textos sin lenguaje, por ejemplo, donde es más importante el tema, la temática, el mensaje, lo mismo, ¿no? Entre los reclamos, me olvidé de mencionar estar en contra de la guerra, por ejemplo, un poco en productos comerciales. Y la literatura queda fuera, porque la literatura tiene que ver, me parece a mí, tiene un modo político de ser, la escritura. Y eso está adentro del lenguaje mismo. O sea, si ustedes piensan en los lenguajes, en los discursos que tienden a lo autoritario, hay mucho dogmatismo, porque al poder le interesa que el sentido se cierre, que la palabra coincida con el mundo, la realidad y la palabra que sean lo mismo, sean sinónimos, y además quiere las cosas claras. Esto está bien, esto está mal, esto es blanco, negro, etc. La escritura, por el contrario, trabaja con el matiz, trabaja con todo, ¿no? El tiempo está haciendo lo que hace Jordi. Está exactamente derivando, planteando otras miradas, cuestionando, preguntando. En ese sentido se parece a la infancia, a la escritura, porque como los niños, ¿no? Cuando preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siguen, ¿no? Con ese ¿y por qué? Y ese ¿y por qué? Es como la resistencia a ser cristalizados en una manera de pensar. Entonces la escritura, desde ese punto de vista, es enormemente política, enormemente. Lo que pasa es que se confunde, porque la gente suele creer que lo político está en lo que se dice, pero bueno, esto ya lo han dicho mucho mejor que yo otros filósofos como Adorno, por ejemplo, ¿no? Así que lo vamos a dejar a él. Perdón. Lo que quieras, lo que quieras. Dice María Negroni, siguiendo lo que está comentándonos ahora en el libro, que la poesía es la continuación de la infancia por otros medios, ¿no? Y a mí esa frase me ha resonado a lo largo de la lectura de todo el libro, y quería hacer un inciso sobre el arte de tapa, que es, esto es un aguafuerte de Liliana Porter, que es una artista argentina que vive en los Estados Unidos desde los años 60. Este aguafuerte se llama Copia, que es otro de los temas del libro, ¿no? Esa sed por ser original, ¿no? Que dice María, olvídate, eso no existe, seamos auténticos, y te cuenta cómo aquí, por eso hay que abocarse a esto. Pero me quedo con Porter porque este muñequito que hay acá es un juguete, y Liliana Porter incluye juguetes en sus obras, pero nunca juguetes con los que no haya jugado antes. Y eso, dice ella, la dota a sus obras de una temperatura emocional que me parece que tiene mucho que ver con lo que vos nos vas contando en Colección Permanente, en esta búsqueda de la palabra, con la avidez de los chicos, con la insobornabilidad de los chicos, con la perversidad a veces de los chicos y la malicia. No sé quién eligió la ilustración de la portada, me parece un hallazgo.
No sabía cómo se llamaba esa imagen, así que gracias. Pero sí, Liliana Porter la conozco hace tiempo y me encanta su obra porque vos sabés que a mí me encantan las miniaturas. Entonces, ella siempre tiene como también la tapa del Corazón del Daño es de ella, y la editorial ha elegido todas tapas de ella para los libros que va a reeditar. O sea que para mí es como un privilegio porque es aparte una gran artista. Un poco en relación a lo que comentábamos antes sobre la literatura de compromiso, hay otra, digamos, divergencia en tu libro que ya la cuentas en tu relación con tus lecturas del la crítica feminista de los años 80 y 90, ¿no? Antes Raquel hablaba de ese forcejeo cuerpo a cuerpo con el lenguaje que es la poesía, ¿no? Pero curiosamente en este libro se hace un contraste, yo creo, como muy vivo entre cuerpo y corpus, ¿no? Es decir, para ti lo que te interesa es el corpus textual. Y marcas de manera muy explícita tu distancia con respecto a ciertas ideas de ese feminismo de los años 80-90, que tú, digamos, viviste en primera fila, respecto a la escritura del cuerpo, esa especie como de inmediatez emocional que se reclamaba, a la escritura femenina, la existencia misma de una escritura femenina que tú aquí no es que no niegues, pero simplemente no te muestras de acuerdo, ¿no? Cosa que por otra parte no impide que tú evidentemente digas había muchas lagunas, había muchos nombres, había muchas escrituras que estaban en fin, olvidadas, canceladas, ¿no? Y que hay que volver otra vez a llevar al primer plano. Pero tú aquí marcas una distancia con respecto a esas ideas. Y me gustaría que contaras un poquito cómo llegas a esa idea. Dices, en realidad toda escritura, también la que practican los hombres, es femenina, conforme al constructo cultural en el que estamos. Llegar hasta ahí es un poquito complejo, pero me gustaría que nos llevaras un poco hasta ese lugar. Bueno, sí, primero decir que a lo que me opongo es a la esencialización de la escritura de las mujeres, ¿no? Es como si dijera, bueno, tiene estas características y además toda esencialización tiene un deber ser. Entonces, yo cuento ahí en el libro que en un encuentro feminista que se hizo en Argentina hace muchísimo tiempo, escuché, lo juro por Dios, a una poeta decir que Marguerite Yourcenar era, y lo voy a decir en inglés porque no sé cómo se dice, cómo se traduciría, un male oriented writer, algo así, como una escritora que... Masculinizada, sí, masculinizada. Entonces yo en ese momento dije, qué mal que vamos, porque si no podemos rescatar a Marguerite Yourcenar, que en mi opinión es una de las grandes, ¿no? Pero impresionante esa mujer, lo que ha hecho, digo, vamos muy mal. Entonces, me he peleado siempre con eso, hasta que la vida tiene como unas volteretas muy raras. Me metí también, por circunstancias que no vienen al caso, me fasciné con la literatura gótica. Entonces empecé a entender que la literatura gótica tiene como algunos parámetros y tópicos que se repiten. Entonces, tú tienes como los elementos masculinos, ¿no? Que masculinos tal como los ha construido cultural, ¿no? Entonces tú tienes lo que se entiende por masculino es la luz, la razón, el orden, bueno, el equilibrio, no sé. El equilibrio, bla, bla, bla. Y del otro lado, del lado, digamos, de lo que se entiende por femenino en la cultura, aparece el cuerpo, los sueños, la locura, la noche, todo eso, ¿no? Entonces yo estoy como mirando eso y digo, pero a ver, la escritura se hace con esta parte, seas mujer o seas hombre. O sea, no hay escritura con esto. O sea, puedes tomar algunos elementos, pero la génesis de la escritura viene del principio de lo femenino, en todos, hombres y mujeres. Entonces digo, esto está muy bien. Y lo empecé a decir. No sé si tengo razón, pero bueno.
Y después de escribir Colección Permanente, porque venimos diciendo que estos son tus temas de toda la vida, tus dudas de toda la vida, tus acechanzas de toda la vida, tus búsquedas. Después de escribirlo, ya está. Con los 3 niveles de lectura que Jordi analizó también, con todo esto que venimos conversando, ¿cambió algo? ¿Puedo contestar esa pregunta leyendo y terminamos? Porque Genial. ya está, ya hemos dicho casi todo. ¿Qué te parece? ¿Me lo buscas tú lo de la entrevista de Emily Dickinson? Sí. Entrevista de Emily Dickinson, 32. Bueno, les voy a leer, y acá terminamos con esto, la entrevista imaginaria a Emily Dickinson. ¿Puedo ofrecerle un té? No, gracias. Sé que no concede entrevistas. No querría distraerla de más. Empecemos por algunos datos. ¿Quién es usted? Me llamo Emily. Nací un 10 de diciembre en este pueblo, rodeada de sermones, trineos y desfiles de ganado. Tuve que engendrarme de algún modo. Por eso inventé los bosques, las abejas, los herbarios. ¿Recuerda cuánto sintió por primera vez deseos de escribir? No. Toda la vida quise que el yo estuviera ausente. Lo quise con fe de niña helada, confiando en Dios, que es más íntimo en mí que yo. Una sola conversación con Él y aparecen todo el deslumbramiento y el hambre. No se puede pedir más. Estoy viendo detrás de usted los anaqueles de su biblioteca. No es mi biblioteca, son los libros de mi padre. ¿Puedo preguntarle qué lee? Sí, las obras de Whitman, Emerson, Mr. and Mrs. Browning. Pero prefiero el jardín, cuando se brota de topos, jilgueros, abejorros y hormigas que van, de una boca a la otra, leyendo en el caos la semilla honda. Dicen que usted tuvo un maestro, ¿es cierto? Así es. Yo era un pájaro asustado y él me enseñó a ser amigos a solas, a usar verbos despiertos, a dejar de cubrir con poemas sin mundo el mundo. Le estaré siempre agradecida. ¿Se puede saber quién es? Llámelo como quiera. Una niña que crece con su muerte podría ser un buen nombre. ¿Tiene miedo a la vejez? Cuando se escribe un poema diario durante 2.956 días, el cuerpo es un muerto recién nacido. No conozco sintaxis más viva, mejor forma de tragarse la oscuridad de un golpe. Su peor defecto, emigrar a la cabeza. ¿Algún deseo inconfesado? Hubiera querido ser la abeja reina, la soberana que en su dicción pasiva escribe no escribiendo y vuelve antífona todo lo que toca. Y ahora, si me permite, voy a volver a la habitación de los poemas. Ya sabe usted dónde encontrarme.